Bueno, el libro El gigante de las 7 leguas fue editado por la editorial Capitán San Luis con el objetivo de que llegase a los jóvenes cubanos, con la pretensión de ofrecer una visión de la política agresiva del gobierno de Estados Unidos contra los pueblos de América de una forma novedosa. Precisamente el subtítulo del libro es Prontuario ilustrado de las agresiones de Estados Unidos contra los pueblos de nuestra América. Esta pretensión de que se ofreciese esta historia de forma ilustrada, a nuestro juicio se logró con textos cortos, pero con una profusión de imágenes gráficas, mapas, documentos antiguos, imágenes, fotografías de los principales personajes que se mencionan. Se hace un recorrido por las pretensiones hegemonistas de Estados Unidos sobre los pueblos de América Latina prácticamente desde antes de su surgimiento como nación. Incluso la primera de la cita es de 1767, cuando uno de los denominados padres fundadores, Benjamin Franklin, anunciaba que sus pretensiones, todavía trabajando para la corona británica, todavía no estaba luchando por la independencia de las 13 colonias, un proceso colonizador en la zona del Mississippi. Él decía que la pretensión final era apoderarse de México y apoderarse de Cuba. Comenzando desde entonces, el libro se estructura en tres partes. La primera de ellas es el proceso de nacimiento y fortalecimiento de ese imperio. O sea, cómo aquellas 13 colonias, que eran una estrecha franja en la costa oeste de Estados Unidos, comenzó su expansión. ¿A costa de quién? A costa de los territorios indígenas. Y comenzaron ese avance hacia el oeste y ese avance hacia el sur, para apoderarse de la Florida, de la denominada Florida Occidental y Florida Oriental, y apoderarse de los territorios indígenas, cumpliendo aquel viejo sueño de Thomas Jefferson, que decía que Estados Unidos debía ser un país desde el polo norte hasta el polo sur, donde sus ciudadanos hablaran el mismo idioma y estuvieran gobernados por las mismas leyes. La segunda parte ya es cómo ese imperio se consolidó. Al lograr lo que Martí quería evitar, que con la independencia de Cuba pudiese evitarse que Estados Unidos cayera con esa fuerza más sobre los pueblos de América. Como no pudieron evitarlo, efectivamente eso fue lo que sucedió. O sea, se apoderaron de Cuba, se inició la política conocida como del dólar y de las cañoneras, o sea que efectivamente toda la cuenca del Caribe ya comenzó a hacer prácticamente su traspatio, bajo la fuerte motivación de la construcción del canal interoceánico en Panamá. Y a partir de ahí, efectivamente, se producen toda la actuación de los gobiernos republicanos de los primeros años y el fortalecimiento de esa política hasta que hubo alguien que en América Latina se levantó contra ellos. Sandino, en Nicaragua, fue uno de aquellos primeros que intentó poner un valladar a esa política expansionista. La política intervencionista tuvo un enfrentamiento fuerte por los gobiernos de América Latina. Desde finales de la década del 20, la política de no intervención cobró fuerza. Y fue el gobierno de los 100 días, fue precisamente el gobierno cubano, aquel en el que Guiteras desempeñó tan importante rol, uno de los que con más fuerza a inicios de los años 30 se enfrentó a la política intervencionista de Estados Unidos. Pero eso no resolvió el problema. Ellos cambiaron y hicieron un mea culpa. El presidente Roosevelt se autocriticó públicamente de esa política intervencionista y variaron los métodos, y la muestra está en la intervención en la Revolución del 30, que utilizando entonces el término de la mediación, por eso se dice que es el primer momento en que Estados Unidos derroca a un gobierno extranjero sin la directa intervención de su fuerza militar directa. Esta segunda etapa que desarrollaron en el libro de consolidación del imperio termina también en Cuba, termina con el triunfo del ejército rebelde y la entrada victoriosa del ejército rebelde en La Habana el 8 de enero de 1959. Y la tercera etapa que desarrollamos en el libro es toda la política desarrollada por Estados Unidos a partir de entonces para tratar de impedir
el triunfo de la revolución social en América Latina. El libro es un homenaje a aquellos hombres que en Playa Girón fueron los primeros que le dijeron al gigante, te podemos detener. Y en el libro es uno de los primeros textos publicados aquí en Cuba que se desenmascara la guerra mediática, la utilización de las nuevas tecnologías de la información. Yo pienso que efectivamente el texto, y repito, la forma en que se logra a través de muchas imágenes, de mucho colorido, yo pienso que será de gran aceptación por nuestros jóvenes y en general por todo nuestro pueblo.